Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos a una nueva edición de Dialogues, que es el proyecto que nace de Immune para dar visibilidad a las mujeres tecnológicas a través de conversaciones con líderes que lo que hacen es inspirar a otras mujeres a través de sus testimonios para enrolarse, ¿no?, en ese sector apasionante que es la tecnología. Queremos agradecer en primer lugar a CaixaBank Tech por sumarse a este propósito, ¿no?, por tratar de equilibrar la diversidad dentro del sector tecnológico. Y antes de comenzar con Dialogues, lo que queríamos es presentar brevemente qué es Immune. Immune es un hub de conocimiento tecnológico que nace para disminuir ese gap enorme que hay de talento tecnológico y que lo que pretende, o sea, tiene el propósito de formar a jóvenes y profesionales en las habilidades tecnológicas más demandadas del mercado. Immune lo que hace es crear una metodología basada en 3 pilares. En primer lugar, en la colaboración estrecha con diferentes comunidades tecnológicas. De hecho, somos partners de académicos de diferentes empresas tecnológicas punteras, como es Google, como es Cisco, como es AWS. Y luego, en un segundo lugar, lo que sí creemos firmemente es en la metodología Learning by Doing, porque lo que hacemos es que nuestros alumnos aprenden resolviendo retos. Y en tercer lugar, lo que hacemos es escuchar al mercado. Vemos que no solamente nos piden talento tecnológico, sino que nos piden también personas capaces de tener una mentalidad más holística y capaces de resolver problemas a través de, pues de retos reales. ¿Cómo solucionamos nosotros? ¿Cómo tratamos de ayudar a las empresas, ¿no? Bueno, pues desde Immune lo que hacemos es, por un lado, atraer, captar, retener el talento tecnológico a través de diferentes eventos inspiradores, a través de hackatones, de soluciones innovadoras. Y luego, por otro lado, lo que hacemos también es formar en habilidades tecnológicas tanto a jóvenes como profesionales. Y sobre todo lo que hacemos es acompañar en todo el itinerario formativo vital, pues desde niños pequeños, chavales, que lo que hacemos es formarles y que se diviertan con la tecnología, con nuestros programas para niños y con nuestros summer camps. Y luego lo que hacemos también es hacer itinerarios formativos, tanto para jóvenes como profesionales, y formamos parte de sus estrategias onboarding, de upskilling y reskilling, ¿no? Trabajamos en las diferentes áreas que son más demandadas del mercado, como es data, como es ciberseguridad, cloud, blockchain y programación. Y bueno, pues que estamos en el centro neurálgico de Madrid, situados en la plaza de Pablo Ruiz Picasso, y que estáis invitados todos a poder visitarnos, que estaremos encantados de recibiros. Y sin más dilación, lo que vamos a hacer es pasar a presentar. Os presento a nuestra moderadora de Dialogues, que es Ana Ormaechea, y os cuento que Ana, bueno, va a dar lugar un poco a presentar a nuestras 2 speakers de hoy y contaros, bueno, pues que Ana es periodista. Está especializada, es periodista y emprendedora especializada en voz y audio. Actualmente es manager digital de Prisa Radio desarrollando AudioFest, que es una estrategia de producto para 30 marcas en 13 países diferentes, ¿no? Están presentes en España y en Latinoamérica, con marcas como Cadena Ser, Los 40, Radio Caracol y W Radio. En 2015 fundó Cuonda Podcast, la primera red independiente de podcasts en español, galardonada con un DNI de Google y distinguida con un premio Ondas. Estudió en el Human Computer Interacting Lab en la Universidad de Stanford, centrándose en las interfaces de voz. Y previamente lanzó otras 2 startups liderando diferentes proyectos de transformación digital en varios medios y empresas como El País. Os dejo ya con Ana Ormaechea, que nos va a presentar a nuestras 2 speakers de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Immune por acoger una vez más esta conversación yo la denominaría entre mujeres inteligentes, sobre todo. Entonces, bueno, realmente
deseosa, muy feliz porque estéis aquí con muchísimas ganas de escucharos. Paso a presentaros a María Gregori y a María Pilar Ruiz Ayuso, que son quienes nos van a acompañar esta tarde para hablar sobre inteligencia artificial, innovación y mujeres, que yo creo que son todos los temas que nos pueden llegar a interesar hoy. María Gregori, ella es manager en innovación tecnológica en CaixaBank Tech. Además es doctora para la UPC en Ingeniería de Telecomunicaciones y antes de ser manager en innovación había trabajado ya como gestora de proyectos de inteligencia artificial en CaixaBank durante 5 años. Previamente había trabajado en el Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña. María Pilar, un auténtico... ¿María Pilar o Pilar? Pilar. Pilar. Más corto. El extenso líneas de trabajo en las que se encuentra ella dentro de Ibermática Innovación, donde es directora de innovación del Instituto Ibermática Innovación, trabaja con la parte de diseño de estrategias de innovación óptimas, la parte de Open Innovation, fundamental dentro de las empresas, la dirección de actividades que fomenten el cambio cultural o la selección y priorización de proyectos adecuados. Yo creo que bueno, son 2 perfiles fabulosos donde profundizaremos después un poquito, sobre todo en cómo os formasteis y cómo habéis llegado hasta ahora mismo, cómo es toda esa parte de esa evolución en el conocimiento y en el upskilling de vuestra carrera. Y ahora sí que me gustaría que dedicáramos 5 minutos a que nos contéis cuál es vuestro trabajo ahora mismo, tanto dentro de empezamos con María en CaixaBank. Vale. A esta sesión. Soy María Gregori, trabajo en CaixaBank Tech. Para los que no nos conocéis, CaixaBank Tech es la empresa tecnológica que da servicios tecnológicos al grupo CaixaBank. Y desde hace 2 años nuestra empresa está haciendo un cambio de cultura y la política de la empresa está cambiando mucho, está haciendo un cambio de cultura muy grande, ¿no? Y aquí entra el concepto de Game is On, que sale por aquí, donde están fomentando mucho la internalización del talento tecnológico y el upskilling que tenemos dentro de la entidad. Dentro de CaixaBank Tech yo estoy en el área de innovación y lo que hacemos es gestionar proyectos de innovación, ayudando y dando soporte a nivel tecnológico. Dentro de nuestro equipo de innovación gestionamos el portfolio de innovación en 2 grandes ámbitos. Uno es el portfolio de innovación de CaixaBank, donde las prioridades las marca CaixaBank, nuestros compañeros de innovación de CaixaBank, y pretende innovar para todo el grupo CaixaBank. Y luego con este cambio de cultura, ¿no?, que mencionaba de la empresa de CaixaBank Tech, estamos ahora mismo creando otro equipo de innovación, el equipo de innovación de CaixaBank Tech, donde las prioridades las va a poner la empresa tecnológica y lo que vamos a intentar es innovar en todo el ámbito de la empresa tecnológica, ¿no? Pues explorando soluciones de inteligencia artificial que ayuden a programar, por ejemplo, o a crear test automatizados que ayuden a programar de una manera más ágil, etcétera. Entonces, dentro de, no sé si estoy tapando la pantalla, perdonad, dentro de los objetivos de innovación, el primero, siempre por donde empezamos, es entender las nuevas tecnologías que van saliendo, analizarlas a fondo y ver dónde pueden aportar potencial dentro del grupo CaixaBank, ¿no? El segundo grande ámbito es, una vez hemos identificado esas tecnologías clave, lo que intentamos hacer es probarlas en ámbitos donde tengan sentido. Luego, una vez vemos estas pruebas han funcionado correctamente, lo que intentamos hacer es escalarlas de tal manera que se conviertan en soluciones productivas, y todo esto lo intentamos hacer a la vez fomentando una cultura de innovación en la empresa y divulgando mucho todas aquellas iniciativas que vamos haciendo. Y con esto ya está, muy breve una intro. Muchísimas gracias, María. Ahora pasaremos a la charla. Si quieres, Pilar, y nos cuentas un poquito también cuál es tu trabajo en el día a día. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por dar visibilidad a las mujeres en este ámbito tecnológico. Y bueno, me presento. Mi nombre es Pilar Ruiz Ayuso. Soy responsable de innovación dentro del grupo Ibermática. Ahora os cuento porque estamos en plena integración. Nos compró la compañía Yesa en diciembre del 2022, hace nada. Y bueno, pues ahora vamos a formar, o somos ya una corporación que, como estáis viendo, somos más de 11.000 profesionales.
donde tenemos presencialidad en más de 20 países, en concreto 23. Facturamos 600 millones de euros de ingresos. Y bueno, decir que tenemos un centro de investigación muy potente, en el cual tenemos un instituto de innovación, donde llevamos con él 16 años desarrollando pues muchísima I+D, principalmente con tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, blockchain, analítica avanzada y demás. Y bueno, somos ahora mismo con esta corporación Ibermática Nayesa Company, una corporación donde está en el top 5 de prestatarios de los servicios digitales más importantes de toda España. Dentro de innovación ahora mismo, ¿cómo estamos? Hace un par de años también nosotros tuvimos un cambio de paradigma en el mundo de innovación y lo que queríamos era disgregar, la alta dirección disgregó lo que sería la parte de I+D, o sea, la investigación, con la parte de la innovación. La innovación, hablamos de la I pequeña, que sería la aplicada al negocio de todos los sectores. Entonces, bueno, lo que teníamos en I+D es convertir el dinero en conocimiento y lo que se hizo disruptivo es convertir ahora ese conocimiento pues, en dinero, ¿vale? En negocio. ¿Qué hacemos nosotros desde innovación? La innovación está disgregada ahora mismo en dos ámbitos, la parte de ingeniería y la parte más tecnológica. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos son una serie de laboratorios tecnológicos donde están alineados ese conocimiento tecnológico con las áreas tecnológicas de la I+D, donde todo el desarrollo de ese conocimiento, de esos proyectos totalmente disruptivos, lo intentamos trasladar al conocimiento del negocio de los sectores para monetizarlo. Y para ello, con esos laboratorios desarrollamos determinadas actividades. Una de ellas son los observatorios tecnológicos. Es importante saber que la tecnología, como va cambiando muy frecuentemente, tenemos que tener nuestro propio observatorio para ver cómo esa tecnología cambiante puede ayudar al negocio pues, a determinar o a cubrir determinados retos que ellos tengan, ¿vale? en su negocio. Después también lo que hacemos es ayudar a los clientes a cubrir sus retos, mediante POCs principalmente. Al final, el cliente lo que quiere es que en poco tiempo, con una tecnología concreta, puedas ayudar a cubrir pues bueno, sus problemáticas. Tú, si vas a un cliente hablando de cuántica, evidentemente no te entienden. Lo que tienes que hacer es comentarle, contarle de qué va esa tecnología y el cómo puedes ayudar a través de pequeñas POCs a cubrir pues, determinados retos que tengan en su propio negocio. Y bueno, principalmente también es incrementar esa divulgación de la innovación a través de la comunicación. Realmente todo ese conocimiento que tenemos desarrollado se tiene que saber. Y entonces utilizamos muchísimo el marketing y la comunicación para que todos los proyectos disruptivos pues bueno, lleguen al mercado y tengamos esa visibilidad en el ámbito de innovación. Y bueno, ya estaría. Bueno, María, Pilar, 1.000.000 de gracias por acercarnos. Parece interesantísimo el que nos hayáis acercado la aproximación a la innovación que tiene tanto Ibermática como CaixaBank. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado, también los que están en casa, que son muchísimos? ¿Quién ha utilizado ya ChatGPT-3? Los de casa pueden opinar también, les dejamos. Vale, que yo creo que nos lleva un poco a que la inteligencia artificial creo que ya se ha incorporado absolutamente a nuestro día a día. Yo creo que hoy un poquito vamos a pensar más sobre todo en la inteligencia artificial aplicada a la empresa, pero creo que está ya prácticamente aplicada a nuestra jornada diaria, ¿no? O a nuestro día a día. No sé cómo lo veis vosotros, vosotras, perdónenme. Sí, sin duda. Yo creo que ChatGPT va a ser una herramienta que lo va a cambiar todo, en algún sentido, porque realmente es una herramienta muy potente, le puedes preguntar sobre cualquier cosa, ¿no? y te responde. Y hablamos desde poder idear, ¿no? Yo lo he probado, ¿no? En qué líneas podré innovar CaixaBank y realmente te da respuestas muy buenas, ¿no? Algunas ya las has explorado, otras te las habías planteado pero no las has llegado a explorar y esto es un ejemplo, ¿no? Pero también le puedes preguntar sobre cómo programar o cómo hacer 1000 cosas. Aquí sí que es muy importante, ¿no? que es un modelo que puede cometer errores, por lo tanto yo lo veo como una herramienta, pero
tienes que supervisarlo y valorar que lo que te dice es correcto, pero te puede ayudar mucho a agilizar muchas cosas. Bueno, yo creo que nos va a dar para mucho, yo que soy periodista, nos va a dar para mucho artículo, incluso para escribir artículos él mismo. Bueno, para mí, tú decías, para mí es una herramienta de innovación. Sí que me gustaría, vosotras que trabajáis en la innovación en el día a día, ¿qué es para vosotras la innovación? Pilar. Pues a ver, para mí la innovación es transformar las ideas en riqueza y valor, ¿no? Ese conocimiento. Si detallo un poquito más, ¿no? Pues para mí la innovación sería el último eslabón de lo que sería el desarrollo de la I+D+I. Y bueno, pues sería el aplicar ese conocimiento, como he comentado antes, de las unidades de I+D, aplicadas al desarrollo pues, de nuevos productos, nuevos servicios o nuevos procesos, o incluso de los nuevos incluso de los servicios, procesos y productos que tienes dentro de la compañía, el darle esa vuelta, ¿no? Y el ayudar a mejorarlos. Y todo eso es para crear ese valor, esa competencia y que dentro del mercado seas disruptivo y competitivo con respecto a la competencia que tienes. No puedo estar más de acuerdo. María. Sí, no, total. Para mí la innovación es la mejora, ¿no? La mejora de tus productos, de tus procesos, de la manera en la que haces las cosas, incluso en la manera en la que emites, ¿no? Tus resultados. Y creo que bueno, se puede innovar en muchos ámbitos y estoy muy alineada con lo que dice Pilar, ¿eh? ¿Creéis, porque habláis de procesos, que yo creo que es fundamental, sobre todo esa innovación aplicada a empresa, pero realmente pasa por cambio tecnológico? Es decir, nos lleva a cambio en los procesos, pero ¿la herramienta o el paso realmente es innovación tecnológica o hay veces que esa innovación tecnológica no es necesaria para llegar a una innovación empresarial? Vale. Perdona, María. No, como queráis. Yo creo que hay varios pilares, ¿eh? Sin duda, la innovación tecnológica es uno, ¿no? Porque cuando aparece una tecnología como ChatGPT, ¿no? O te adaptas o tus competidores, ¿no? Te cogen terreno. Pero no es el único pilar y yo creo que para nosotros que somos, bueno, que trabajamos para un banco, ¿no? También hay otro factor que sería el factor regulatorio, ¿no? Aparecen nuevas regulaciones en las que tienes que adaptarte porque las tienes que cumplir, pero a la vez suponen una posibilidad para innovar y hacer las cosas diferentes y sacar valor a esas nuevas regulaciones. Y luego también otro aspecto fundamental son las fintechs y las startups que aparecen constantemente, que tienes que estar muy al día de todo lo que está pasando. Totalmente de acuerdo. Pilar. Para mí igual, o sea, opino igual que María. Al final la innovación tecnológica es una forma de innovar, pero básicamente para mí la tecnología sería el medio, es decir, son los aceleradores o catalizadores de lo que sería el poner la puesta en desarrollo de valor de una idea y eso puede desembocar en un producto, una solución o un servicio. Aparte de, como ha dicho María, que es muy importante el tema regulatorio, el tema también del paradigma cultural. O sea, en las compañías hay un gran stopper y es el cambio cultural. Decimos que somos todos muy modernos, que apoyamos la innovación, que genera mucho valor, pero a la hora de la verdad, cuando estás implementando esa innovación en tu propia compañía, es bastante complicado de abordar. Creo que pues estamos sometidos a una política totalmente restrictiva, tienes que tener una mentalidad muy flexible, crear, ¿no? O fomentar esos ecosistemas innovadores donde haya pues, diferentes personas con diferentes perfiles, puntos de vista, enfoques diferentes, donde haya error también, donde haya chance a ese cambio, a esos errores que también puede haber, ¿no? Porque también innovar es pivotar, saber pivotar, es decir, tú haces algo a prueba-error y si fallas no quiere decir que esté mal, sino que a lo mejor tienes que hacer un cambio de perspectiva o de foco para pivotar y hacer que algo pues, pueda realmente ejecutarse y llevarse a término. Claro, habláis de la dificultad realmente, digamos, de inocular esa innovación en empresas que pueden tener un modelo de negocio más tradicional. ¿Cómo lo hacéis? Quiero decir, es complicado, lo estáis haciendo. ¿Cómo conseguís? ¿Y cuáles pueden ser, por ejemplo, esas herramientas o esos aceleradores? Porque hablas de rapidez, pero en empresas que tienen un modelo de negocio más tradicional, yo entiendo que es muy complicado inocular esa innovación. Habláis de efectivamente la cultura y estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay una parte de cultura digital donde tomas ejemplos que son quienes tienen que tirar, pero ellos mismos no creo que sean quienes impriman la velocidad, ¿o sí? Lo que me digáis.
Sí, la clave fundamental es lo que ha comentado María. Para mí está en los procesos. Es decir, que tu compañía participe pues, en procesos corporativos de aceleraciones de startups, porque ahí es donde se consigue pues, un verdadero valor disruptivo, que al final los recursos que tenemos en una empresa son limitados con el conocimiento que tenemos. En cambio, si echamos mano de aceleradoras, si tiramos también y hacemos nuestras propias incubadoras dentro de un área específica de la compañía, pues para acelerar nuestras propias ideas, ¿no? Y que de ahí salga un spin-off y demás, pues creo que es un buen acelerador para llevar, ¿no?, ese progreso en la innovación en la compañía, e inculcarlo dentro de nuestro ADN empresarial. Y aparte la sponsorización, que también lo hemos hablado. O sea, sponsorizar desde la alta dirección es súper importante, porque por muchas ideas que tengamos, por muchos ecosistemas innovadores que creemos con múltiples perfiles multidisciplinares y demás, si no tenemos una visibilidad y un apoyo de la alta dirección, pues que te dé un presupuesto que esté alineado con los objetivos estratégicos de tu corporación, etcétera, no vamos a poder hacer ni la mitad de las cosas que a lo mejor pues tenemos pensadas hacer. Estamos limitados. Entiendo, por lo tanto, por lo que decís, que al final esas incubadoras, esas aceleradoras son la herramienta que imprime un poquito más de velocidad, y esos sponsors son quienes creen en ese proyecto y en esa velocidad, y son quienes, digamos, están liderando ese cambio de cultura digital interna. Totalmente. Vale. ¿Se aprende a innovar o se es innovador? Se aprende a innovar. Al final la innovación pienso que es tanto un reto como una obligación, porque al final estamos en un mundo, pues como ha dicho María, pues muy cambiante, las tecnologías van cambiando muy rápidamente y las empresas tienen que ser muy competitivas, ¿no?, en el mercado, y para ello pues tienes que implementar esas políticas empresariales ágiles y eficientes que ayuden a que esa innovación pues pueda surgir y se puedan desarrollar esos proyectos que generen ese valor. Vosotras sois mujeres innovadoras. No hay una asignatura que se estudie como innovación, ¿entiendo? ¿O cómo es, digamos, ese proceso? ¿Existen unos frameworks de innovación que se aplican a la empresa? Es decir, es un concepto tan amplio que lo estáis definiendo perfectísimamente, pero es eso, es decir, ¿cómo se aprende a innovar? ¿Y cómo se aplica luego esa innovación, que la estoy explicando muy bien, pero cómo se aprenden? Pues lo que decíamos, ¿no? Hay muchos cursos y formaciones que te ayudan a aprender metodologías, ¿no?, que te pueden ayudar en tu día a día en la innovación, pero sin duda yo estoy con Pilar, ¿no?, que a innovar se aprende innovando, porque obviamente es muy complejo, ¿no? Y a medida que vas haciendo proyectos de innovación te vas encontrando con muchos retos y vas aprendiendo de ellos. Y depende mucho, entiendo, de cada empresa y de cómo funciona. Entonces, Yo por mi parte, o solo por experiencia, hace un par de años empezamos a implementar la innovación con un modelo, un framework que era referente Gartner. Y bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. O sea, el tener un modelo teórico y después aterrizarlo y llevarlo a tu propia realidad empresarial, con tus objetivos estratégicos, con la cultura empresarial que tienes y el nivel de madurez de innovación, es totalmente diferente a lo que se estudia en la teoría. Entonces, eso lo que te enseña en la práctica, que sí que realmente se necesita un framework de innovación que te ayude a sistematizar esas actividades innovadoras y que ayude a potenciar esos ecosistemas que estamos hablando de trabajo, para fomentar y crear ese germen de la innovación y en tu ADN empresarial. Eso es importantísimo, un framework. Un framework que es el que se aprende y luego se aplica como tal. Totalmente. Yo, por lo que estáis diciendo, entonces, para vosotros, digamos, este itinerario de conocimiento que llega hasta ser expertas en innovación como sois vosotras, pasa en este caso más por la praxis, por el día a día, más que por un upskilling de conocimientos específicos, ¿no? yo creo que las dos Son los dos. Las dos cosas suman, pero es como todo, ¿no? Tú estudias en una carrera y aprendes muchos conocimientos, y luego cuando entras en el mercado laboral pues aprendes mucha experiencia que no te ha aportado la carrera. Yo creo que esto es un poco parecido, ¿no? Obviamente hay muchas formaciones, hay muchos libros que te puedes leer, pero el hecho de practicar innovación, ¿no?, es muy relevante. Y aquí también, dentro de los cambios culturales de las empresas, ¿no?, tú puedes fomentar la innovación
desde el equipo de innovación hacia toda la empresa, o puedes intentar fomentar, ¿no?, una innovación distribuida, es decir, que los empleados puedan proponer ideas y lo que llamamos bottom-up, ¿no?, y esas ideas ayudarles a impulsarlos a ellos mismos, ¿no? Entonces aquí hay muchas maneras de enfocar esto dentro de las empresas. Pero para alguien, vosotras estáis dentro de innovación, dentro de las empresas. Para alguien que nos esté escuchando ahora y que quiera especializarse en innovación y que no esté dentro de una empresa como tal, o sea estudiante, ¿qué le recomendaríais? Es decir, si quieres especializarte hacia la innovación, ¿qué le recomendaríais? ¿Entra en tal tipo o tal perfil de empresa que te va a venir muy bien? ¿O haz este tipo de estudios? Decirme qué le recomendaríais. Yo, a ver, en base a mi experiencia, lo primero le diría hacia dónde se quieren enfocar, porque dentro de la innovación, que bien lo sabe María, hay diferentes ámbitos. Puedes estar especializado en la aceleración de startups, puedes estar especializado en el desarrollo de la innovación en tu compañía, puedes estar especializado en desarrollar el Open Innovation dentro de tu empresa, de tu corporación. Entonces, dependiendo del ámbito, sí que es verdad que ya haciendo foco hay cursos o hay programas de innovación específicos que te ayudan pues, a desarrollar pues, ya más tus habilidades o a desarrollar otras habilidades que necesitas pues, para gestionar un cargo como es la innovación. Entonces, por una parte, como decís, es teoría y otra parte es ya pues, enfocada a la realidad, pues llevarlo a la práctica. A mí sí que me gustaría que me contarais un poco cuál ha sido vuestro itinerario para llegar hasta aquí. Es de dónde nacís, quiero decir, profesionalmente, es decir, qué estudiáis y cómo llegáis a este puesto, porque creo que yo sé que da mucha vergüenza hablar de uno mismo, pero creo que también es un poco nuestra responsabilidad hoy estar aquí un poco como modelos. Realmente queremos que haya muchas más mujeres que estén en innovación, que estén en este entorno y que quieran llegar a esto. Por lo tanto, me parece que sois un gran ejemplo para explicar un poquito vuestra evolución. Cuesta hablar de uno mismo, pero venga, María. Bueno, en mi caso, yo hice ingeniería de telecomunicaciones. Cuando terminé, estaba en el impasse un poco, ¿no?, si ponerme en el mundo laboral o seguir haciendo un doctorado. Al final opté por el doctorado, ¿no?, porque me gusta mucho la tecnología y la ciencia, etcétera. Y estuve, bueno, cuando terminé la tesis doctoral, estuve como 4 años de investigadora. Entonces hubo un impasse, ¿no?, en que vi que quería hacer algo que tuviera mucho más impacto a corto plazo, porque en investigación es verdad que escribes artículos académicos, pero cuesta mucho ver el impacto a corto, ¿no? Y fue cuando surgió la oportunidad de unirme a CaixaBank, ¿no? A mí me gustaba mucho todo el ámbito de inteligencia artificial y unirme a un banco, ¿no?, con todos los datos que puede llegar a ver. Luego es súper difícil acceder a ellos, pero bueno. Para ti el banco eran datos, no sabes qué trabajar. Sí, un poquito sí. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar en el equipo de inteligencia artificial del banco y estuvimos desarrollando toda la infraestructura de asistentes virtuales del banco. Entonces, luego surgió la oportunidad de cambiarme al equipo de innovación y me permitía pues, ver muchas más tecnologías y no dudé ni un minuto en aceptarlo. Fabuloso. Y así acabé un poco en innovación. Fabuloso. Bueno, me parece un grandísimo itinerario. Pilar, el tuyo, tu itinerario. Pues a mí desde pequeña me ha llamado mucho la atención las nuevas tecnologías, leía mucho y bueno, después en la universidad decidí estudiar ciencias físicas y en base a la trayectoria que yo quería llevar, porque como dice María, en el ámbito de investigación pues se tarda muchísimo tiempo, ¿no?, en ver resultados, pues después me hice una ingeniería industrial, precisamente para hacer mi proyecto fin de grado en tecnología disruptiva, en inteligencia artificial. Y de hecho desarrollé un chatbot con procesamiento de lenguaje natural. Y a partir de ahí, pues bueno, di el salto a donde estaba, en Ibermática, donde tuve la oportunidad de estar en toda la parte del desarrollo estratégico del portfolio digital que tenían en temas de inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías disruptivas. Y como trabajaba mucho con nuestro Instituto de Innovación en la parte de I+D, donde hacíamos pues, proyectos de inteligencia artificial y demás, pues bueno, después fue ya mi salto como más natural hacia la innovación, ¿no?, que sería aplicada al negocio, porque es lo que estamos hablando. También es un gran reto en que al final la I+D es muy glamurosa, porque claro, desarrollas muchas cosas, pero es todo a nivel un poquito más, se queda en la teoría. Pero claro, después eso aplicarlo hacia el negocio y verlo transformado en un valor, en un ROI de cara al negocio,
es otro reto importante que yo quería, ¿no?, dar ese salto. Y bueno, pues así llegué. ¿Recomendaríais a nuevas generaciones que se focalicen en la innovación? De mujeres. Hablamos de mujeres Sin hoy duda. solo. Sin duda, yo creo que poder trabajar en innovación es un ámbito súper bonito, ¿no? Porque te permite ir aprendiendo cada día cosas nuevas y no solo a nivel de tecnología, sino también, al menos en mi caso, a nivel financiero, del ámbito financiero, ya que no solo tienes que entender tu parte, ¿no?, la parte tecnológica, sino que tienes que empatizar mucho con las áreas de negocio, entender cuáles son sus problemas reales y encontrar ese punto medio, ¿no?, de comunicación, en el sentido de que tienes que entender su reto y encontrar una tecnología que Has sea descubierto que el capaz. banco ya no son solo datos, sino que hay mucho más detrás. Hay mucho más, ahora son muchas más tecnologías, sí, sí. Tú lo recomendarías también. Sí, totalmente. Al final, yo siempre lo digo, o sea, chicas, que tengáis creatividad, que tengáis la mente abierta, que seáis flexibles, que queráis cambios pues a corto plazo y que realmente pues sigáis el mundo de la tecnología y su evolución, pues evidentemente es vuestro campo. Yo os animo a que os metáis en este ámbito, que hay mucho por hacer, afortunadamente, por eso estamos aquí. Y que os animo totalmente. Sois grandísimos ejemplos y muchísimas gracias por contar vuestra evolución. Si volvemos un poco al dato puro, que a María le gusta también. En realidad en España, yo lo que he estado viendo es la inversión en innovación en España es un 41% inferior a la media europea. Vosotras que estáis realmente en un día a día del ecosistema de innovación, ¿en qué posición diríais que está España? ¿España es un país innovador? Nos gustaría decir que es innovador, pero no lo somos. ¿Dónde lo situaríais en un termómetro europeo o mundial? A ver, Esta es de nota. sí. Eso, a ver, nosotros que nos leemos muchas encuestas a nivel europeo y mundial, a nivel europeo, nosotros pertenecemos dentro del ranking de 27 países, estamos en el puesto 16. Dentro de 4 escalones estamos en la innovación moderada y estamos pues en la media europea, pero un poquito por debajo de la media europea, o sea, no llegamos a estar... O sea, estamos por en encima. 16 en Europa. Sí, de 27, de ranking de 27. Vale. Y principalmente los factores que salían más negativos en la encuesta, creo recordar que fue el impulso de la I+D por parte de las instituciones, que era pues bastante precario. También el empleo en empresas innovadoras se había reducido bastante drásticamente, y también el tema PYME, que tenemos que hablar de ello. O sea, al final las pymes, por la crisis sin precedentes que hubo con el COVID, pues evidentemente se tenían que centrar en su supervivencia y la parte innovación se quedaba pues relegada, ¿no? Y entonces ha habido como una especie de recesión en el mundo PYME que tenemos que impulsar. Eso lo dejo ahí sobre la mesa. Sí. Yo creo que es una pena porque en España tenemos muchísimo talento, a nivel investigador, ¿no? Porque en mi pasado investigador lo he podido ver, muchísimo talento que se ve obligado a irse de España para encontrar sitios de trabajo donde encuentren una estabilidad buena, ¿no? Y tenemos mucho talento que se queda, pero luego encadena contratos temporales, etcétera, que yo creo que tenemos muchísimo ámbito de mejora en esta línea. Es verdad que se están haciendo muchas cosas, se está apostando por muchos centros de investigación y se está dando cierta financiación, pero yo creo que tenemos mucho recorrido por mejorar, para que estas personas no se vean obligadas a marcharse de alguna manera. Claro, yo me he quedado un poco triste con las cifras que estabais dando. No sé, esto ya es pregunta trampa, pero es real. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué líneas de trabajo se deberían impulsar? No sé si es realmente solamente desde las instituciones, el tema de las pymes, que ahora hablamos más, apoyo a las pymes. ¿Qué líneas de trabajo para que consiguiéramos subir unos escalones en ese listado? Que no sé si sabéis quién lo encabeza, por curiosidad. No, bueno, por saber qué países tenemos por encima, supongo que será Alemania, Francia, Sí, los vale, nórdicos. los nórdicos. ¿Qué líneas pueden ser las que lleguen a impulsar un poquito el que nos aupen, digamos, Para mí primero serían las administraciones públicas. Es la clave, para mí es el elemento que tiene que ser el elemento tractor para hacer una buena gestión y un roadmap de cómo se implementaría tanto en la sociedad como en las empresas esa innovación. Eso para empezar. Dentro de las empresas privadas,
los elementos que podían ser aceleradores, que desde la alta dirección den más presupuesto, más recursos en el área de innovación, porque claro, o sea, si no, pues tenemos un presupuesto que contamos que es muy limitado habitualmente y claro, con ello pues haces lo justo, ¿no? Y a nivel de recursos, por supuesto, también se tienen que contar con esos programas de formación donde se ayude a los profesionales a que esos skills que tengan, pues que vayan enfocándose más a estas tecnologías disruptivas, que son esos catalizadores que ayudan a hacer ese proceso de innovación. O sea, es un poco, va en cadena. Vale. ¿Algo más que Sí, añades, no, y en María? parte es un cambio de mentalidad, ¿no? Entender que el I+D+I no solo es gasto en los presupuestos, ¿no? Que debería Es generar, inversión. es inversión, ¿no? Y debería generar puestos de trabajo mucho más calificados, debería generar muchas empresas, startups, etcétera, ¿no? Es un ecosistema que nace de esa financiación y que lleva muchos años construir. Entonces, yo creo que es primordial. Y nos queda mucho por hacer. Sí, Ahí lo dejamos exacto. sobre la mesa como algo importante. Vuelvo a pilar al tema que abrías antes, que yo creo que es fundamental también. Yo creo que bueno, nos hemos llenado mucho la boca diciendo que durante la pandemia se ha impulsado la digitalización de las empresas, pero yo no sé hasta qué punto cuando decimos se ha impulsado esa digitalización de las empresas, realmente también se ha apostado por la innovación o la innovación se ha ralentizado a raíz de la pandemia. No sé cuál es vuestra visión. Pues a ver, con la etapa que vivimos con el COVID, que fue pues una crisis sin precedentes, sí que evidentemente hizo mucha mella en el ámbito empresarial, ralentizando pues todos los sectores, o sea, no solo en el ámbito tecnológico, sino en todos. Esto conlleva a que esa ralentización vamos a circunscribirnos en el ámbito tecnológico, pues provocó hacer foco más a las actividades del core empresarial para esa supervivencia, ¿no? E incluso, lo digo por mi caso, en mi empresa se centraron más en esa supervivencia y no echaron a nadie. En otras empresas sí que hubo ERES, ERTES y demás. Pero bueno, de toda gran crisis hay una gran oportunidad y también podemos decir que eso también nos dio la oportunidad en el ámbito de innovación a reinventarnos, a trabajar de una forma diferente, ¿no? A teletrabajar, al hacer esa conciliación, ¿no? Con tu ámbito laboral con el familiar, pues un poquito más, ¿no? Estable o más enriquecedora. Y bueno, pues dio esa forma de trabajo diferente, esa vuelta de tuerca a la innovación que bueno, pues ayudó a propulsar el trabajo de una forma diferente. Yo creo que el COVID fue un ejemplo muy bueno de lo importante que es saber innovar, ¿no? Porque de golpe te cambia el ecosistema, ¿no? En el que tú estás acostumbrado a existir y realmente aquellas empresas, ¿no? Que se adaptaron más rápido a ese nuevo paradigma, que fueron capaces de innovar y cambiar todos sus procesos, toda su manera de trabajar, fueron las que más rápido pudieron adaptarse a este cambio y ser más successful, ¿no? No me sale la palabra en castellano. Y creo que es un ejemplo claro. En CaixaBank tuvimos un reto muy grande y felicito a los compañeros que lo lideraron porque éramos una empresa que no estábamos en ese momento preparados para teletrabajar en la magnitud de lo que suponía. Teníamos algún día de teletrabajo, pero hacer reuniones, etcétera, no teníamos Teams, no teníamos ningún mecanismo de este tipo y en muy pocos días implementaron toda la solución a todo CaixaBank y fue un gran éxito. De golpe pasamos todos a estar teletrabajando en total normalidad y totalmente felicitar al equipo que llevó esa parte. Pero ¿eso sería digitalización o Sí, innovación en realidad? Quiero decir, un porque poco las dos estamos ahí... cosas, ¿no? Está en el límite porque obviamente contribuye a la digitalización, pero es un cambio tan disruptivo Sí. que tiene un cierto componente de innovación. Y vuelvo un poco al punto que decíais al principio, que es esa velocidad, ¿no? Que es fundamental en la parte de la innovación. Me gusta mucho, es muy Silicon Valley lo que decías, ¿no? Que al final lo que dicen su mantra de Silicon Valley de bigger the problem, the bigger the opportunity, ¿no? Es cuanto mayor es el problema, son súper optimistas los americanos, mayor es el problema, mayor es la oportunidad, mayor la startup, para gran problema el que tuvimos, ¿no? En el COVID. Entonces realmente se abren oportunidades. Sí, también fomentaron diferentes tecnologías, por ejemplo la inteligencia artificial, o sea, en el ámbito de salud, pues todo lo concerniente a los chatbots con procesamiento de lenguaje natural, pues al final ayudaban mucho a descongestionar, ¿no? La salud primaria,
porque a través de esas preguntas, ¿no?, que todo el mundo teníamos, pues se podían cubrir pues, con este tipo de chatbots. ¿Hubo un uso real, sí, de Sí, esas? sí. Nosotros, de hecho, hicimos un proyecto para el gobierno vasco donde implementamos ese chatbot y fue todo un éxito, justo en época de pandemia. Ah, qué bueno. Sí, Me parece un ejemplo francamente bueno. Vosotras, supongo, a ver, estáis en empresas que son innovadoras y no creo que nadie de repente se haya despertado un día y haya dicho, hola, vamos a poner en marcha una estrategia de innovación. Pero sí que es cierto que hay muchas empresas que, sobre todo en un momento post-pandemia, han dicho que queremos desarrollar una estrategia de innovación. ¿Cuáles son los principales errores? Podemos hablar luego también de las oportunidades y de lo positivo, pero también para que estamos un poquito también para aprender, y es cuáles son los principales errores de una empresa que no tiene digamos, un bagaje en innovación y que de repente un día dice, voy a ser una empresa innovadora. ¿Cuáles son los errores o los retos, podemos decir? Yo aquí recalcaría varias cosas, ¿no? Si es una empresa relativamente grande, pues lo que decíamos antes, no involucrar a todas las personas relativas a ese proyecto a la hora de innovar, porque eso al final va a implicar que no vaya a triunfar el proyecto. La segunda es no tener las líneas en las que tú quieres innovar claras, ¿no? Y no tener un portfolio de innovación bien diseñado. Y luego, dentro de los proyectos que tendrías en ese portfolio, es muy importante definir antes de empezarlos y estando todos muy alineados cómo los vas a medir. Y muchas veces definir esto parece trivial, pero no lo es, porque estás explorando un territorio totalmente nuevo que desconoces y que no siempre es fácil poner ese KPI, ¿no? De esto lo vamos a medir así y si va mejor que esto, el proyecto tira adelante y si va peor, no es fácil. ¿Y qué más? Luego, obviamente no ser flexibles, porque la innovación vive en un mundo cambiante, ¿no? Vienen nuevas prioridades y tienes que ser muy flexible y no ser rápidos, que también lo habíamos comentado antes. Fundamental. Me quedo con lo que ha dicho María del tema de indicadores. Los indicadores son importantísimos para medir la innovación, porque al final lo que no mides, no sabes si mejora, no mejora, progresas, no progresas, dónde pones el foco y demás. Eso no es obvio y al final en una empresa con un nivel de madurez medio, vamos a decir, en innovación, tiene que tener su propio cuadro de mando para hacer seguimiento a la innovación. Sí, perdona. Por otra parte, el ecosistema. No podemos pensar que nosotros somos dueños y señores y que somos los más inteligentes y los más listos del mundo y que realmente no necesitamos a nadie más. Al final, la colaboración conjunta con centros tecnológicos, con universidades, con empresas privadas, con startups y demás, fomentas un ecosistema en el cual tienes un conocimiento añadido en torno a cómo aplicar esa tecnología en el mercado y demás, ¿no? O sea, es un plus aparte del conocimiento que tú puedas generar dentro de tu propia compañía. Y por otra parte también la sponsorización, lo vuelvo a repetir, es un elemento fundamental, porque por mucho que hagamos o por mucho que queramos hacer, si no tenemos sponsorización clara y somos visibles, realmente no te van a hacer caso y vamos a seguir con las mismas políticas restrictivas, una cultura enfocada al error, es decir, que no te permiten tener un error en los productos que puedas sacar, porque tú cuando lanzas un producto, por muchas estimaciones que hagas que dentro del mercado, los benchmarking pueda ser algo que vaya a petar el mercado, después no es así. Entonces, pues tienes que tener esa flexibilidad, como también ha dicho María antes, de saber pivotar. O sea, el si has errado, pues aprender de los errores y saber enfocarte hacia otro punto de vista diferente y hacerlo de otra forma diferente para tener éxito. Yo no os quiero llevar la contraria, antes muerta, pero me resulta muy complicado lo que estáis diciendo a nivel de gran empresa. Quiero decir, yo vengo de la startup y ahora estoy en una empresa grande, entonces evidentemente son conceptos, sponsorización, yo sí que lo voy a extrapolar a la gran empresa, pero rapidez, pivotar, iterar, ¿cómo lo lográis en una gran empresa? Vosotros venís de grandes empresas, yo lo veo, me parecen unos retos complicados. Son muy complicados, y de hecho llevamos años trabajándolo, ¿no? En construir estos aceleradores, ¿no? que te comentaba inicialmente, porque es un reto en probar nuevas tecnologías, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Nuevas tecnologías o nuevas empresas que te ofrecen servicios de inteligencia artificial.
muchas veces para probarlo necesitas probarlo con datos, pero no puedes dar los datos del banco a estas empresas. Entonces es todo un reto, es súper complicado. Y bueno, ahí estamos. Yo creo que tenemos aún mucho margen de mejora. Lo estamos trabajando en construir estos aceleradores que nos permitan innovar más rápido. Tú, Pilar, hablabas, yo creo, antes de que trabajáis mucho con POCs, ¿no? Con POC. Entiendo que eso es una forma también de conseguir un poquito de velocidad. Sí, porque al final los clientes quieren un retorno de inversión de valor sobre un problema que tengan, cómo puede cubrir una tecnología concreta un problema en poco tiempo. Tú les puedes explicar, pues como he dicho antes, la tecnología cuántica en qué consiste o la inteligencia artificial, pero ellos lo que quieren saber cómo esa tecnología les va a ayudar a abordar pues, una problemática dentro de su negocio de forma rápida para saber si después abordan un proyecto pues, de mayor duración. Entonces, la forma que nosotros tenemos de entrar a los clientes, principalmente con tecnologías como la cuántica, que pues, muchos clientes se sorprenden que ahora mismo esté ya en negocio y que se puedan hacer cosas con ella, lo quieren con ese retorno rápido con los mínimos productos viables o las POCs que hablamos, que están entre 3 y 6 meses aproximadamente. Bueno, me parece, eso sí que es rapidez y te da esa opción realmente a pivotar, iterar, como decías. Decirte, María, que nosotros nos apoyamos en herramientas. Cuando vamos a un cliente, utilizamos también el design thinking. O sea, es muy importante desarrollar o tener reuniones con el cliente con diferentes perfiles profesionales, diferentes puntos de vista que te ayuden a que cuando tú les cuentas una tecnología, pues puedan surgir a través de esos roles que están implicados en la reunión, pues diferentes iniciativas con las que se puede abordar con una tecnología en concreto, y eso nos ha demostrado con la práctica que es muy enriquecedor y que además favorece exponencialmente esa percepción que tiene el cliente sobre la innovación, que ya no lo ve como una venta de humo, sino lo ve algo real y factible que se materializa a través de esas POCs. Yo decir que no puedo ser más fan del design thinking, creo que es buenísimo, pero yo también casos que he tenido de enfrentarte a empresa muy tradicional, española, el llegar y decir vamos a hacer una sesión de design thinking, contadme cómo conseguís que se involucren, que crean en un design thinking y que realmente se involucren en esas sesiones. ¿Lo conseguís internamente? Nosotros sí, o sea, trabajamos los sectores más conservadores, que puede ser la administración pública, empiezan pues muy escépticos, ¿no? Con la metodología. Pero ya bueno, vienen los del post-it, suele ser. Efectivamente. Bueno, les ayudas a crear ese ambiente donde, pues bueno, que todos somos compañeros, un ambiente es que no sé cómo decirte, les relajas, les explicas un poco de qué va la tecnología, la metodología, perdón, qué puede hacer esa tecnología sobre los casos que tengan dentro de su cabeza, y bueno, pues ir exponiendo pues diferentes ideas y crear ese proceso, ¿no? De ideación y creación hasta que llegas a varias iniciativas que priorizas en base a los objetivos que ellos tengan para que después quieran abordarlas. O sea, es como una especie de proceso en esa misma sesión de horas, por cierto, de aprendizaje, y que se van implicando cada vez más. Sí, yo creo que es también muy importante, ¿no? Porque son sesiones donde trabajas en equipo, ¿no? Y creas ese equipo, ¿no? Que luego va a ir siguiendo, ¿no? Todo lo que venga del proyecto, las pruebas técnicas y si todo va bien en el escalado de esa tecnología, ¿no? Por lo tanto, esas primeras sesiones de Design Thinking son claves para crear el equipo y entender la necesidad, obviamente. Y como todas las ideas son buenas, ¿no? Y las terminas priorizando en equipo, democratizas un poco la decisión, ¿no? Y hace que todo el mundo se sienta partícipe con el proyecto. O sea, ya no es solo la herramienta en sí, sino yo creo que es también fomentar esa cultura de equipo en el proyecto. Sí, yo lo veo necesario, positivo, me parece una de las mejores herramientas que hay. Yo lo cierto es que me encontré en algunos puntos con bastante escepticismo interno. Vuelvo a una de las patas que decías que me parece fundamental, que era la parte de los indicadores, los KPIs. No sé si se puede medir de alguna forma, hay algunos parámetros, algunos KPIs para medir esa innovación, o depende de cada empresa, es muy diferente.
Yo creo que hay parámetros estándares que son comunes en todas las compañías, como puede ser el número de iniciativas innovadoras que surgen en el mes. Si estás, o sea, dependiendo del ciclo de vida que lleves, desde que tú identificas esas iniciativas hasta que lo pones puesta en comercialización, vamos a decirlo así, y tú lo desarrollas, pues bueno, ¿qué oportunidades comerciales están asociadas a esa iniciativa? ¿Cuáles están activas? ¿Cuáles has ganado? O sea, es un proceso que va end-to-end desde que tú capturas esa iniciativa hasta que tú la desarrollas. Y es una forma que te da del pulso, lo primero, a que las iniciativas que estás desarrollando, qué éxito no tienen dentro del mercado, a priorizarlas y poner más dinero para que lo que sean POCs o mínimos productos viables lo llegues a desarrollar en una solución. Eso es muy importante también, saber priorizar cuáles han tenido más éxito en el mercado y cuáles no. Ok, vale, fundamental. Sí, yo creo que es muy importante lo que comenta Pilar, ¿no? Y sobre todo tener una herramienta donde tengas todo esto digitalizado, ¿no? Y donde puedas sacar este tipo de métricas, ¿no? De tener las iniciativas, ¿no? Todas inventariadas, tu portfolio inventariado, porque al final desde que tú analizas una tecnología hasta que eso es un proyecto productivo en tu empresa, seguramente tienes que hacer muchos pequeños proyectos para conseguirlo, ¿no? Y es muy importante tener todo esto inventariado, poder sacar métricas y ver cuál es tu time to production, ¿no? de tus iniciativas productivas. Tenéis vuestros dashboards de seguimiento e innovación, exacto. entiendo. Y también es muy importante a la vez tener tu portfolio de innovación distribuido por diferentes horizontes temporales de madurez tecnológica. Porque, claro, por ejemplo, hay las iniciativas que le llaman de Horizonte 1, ¿no? Que serían aquellas iniciativas en las que tú esperas tener resultados en 1 o 2 años. Por lo tanto, van a ser iniciativas que hagan pequeñas mejoras en tus procesos existentes. Luego estarían las de Horizonte 2, ¿no? Donde esperas tener resultados entre los 3 y 4 años, donde obviamente son proyectos que requieren un coste mucho mayor, pero también esperas tener mucho más impacto, ¿no? Y finalmente estarían las de Horizonte 3, que podríamos poner Quantum, pero ya están algunas cosas productivas en el ámbito de Quantum, lo estábamos comentando con Pilar, que serían ya donde esperas tener impacto en 5 o 10 años, ¿no? Son iniciativas con mucho más riesgo, donde puedes tener un impacto muy, muy disruptivo. Entonces, esto es un poco como cuando inviertes en bolsa, ¿no? Que quieres tener un portfolio diversificado para maximizar el rendimiento pero minimizar riesgo, pues viene a ser un poco parecido. Y trabajáis a distintas velocidades, por lo tanto, para conseguir objetivos en distintos momentos. Exacto. Fabuloso, parece interesantísimo. Yo no conocía esa parte. Entiendo que es la parte del framework de innovación. Exacto, que funciona así. Que comentábamos al inicio, framework. Por eso me parece súper interesante. Si pongamos una directiva, no un directivo, una mujer directiva, nos está escuchando ahora y quiere hacer un plan estratégico a 2025, cuyo roadmap, digamos, tenga que tener un ADN o quiera que tenga un ADN de innovación, ¿qué puntos le diríais que deben ser fundamentales? ¿Cuáles tiene que tener en cuenta para pintar ese roadmap a 2, 3, 5 años? Claro, yo es un poco más que tener una fecha, yo veo este portfolio continuo de horizontes temporales, donde tú vas moviéndote en el tiempo, ¿no? Sí que es verdad que si tienes una fecha, pues podrás ver, ¿no? Para esta fecha podemos tener todas estas iniciativas más maduras, ¿no? Y podríamos ver eso, pero nunca hay que descuidar, ¿no? De las iniciativas más a largo horizonte, porque son aquellas que realmente pueden transformar tu empresa. Pues aquí yo la recomendaría una parte estructural del propio modelo que tú quieres implementar dentro de tu compañía para fomentar esas iniciativas innovadoras, y otra parte sería no tan estratégica, sino una parte más operativa. ¿Cuántas iniciativas innovadoras crees que serían necesarias para pues, el ser lo más disruptivo posible o diferenciador con respecto a la competencia en el mercado sobre una tecnología concreta? Son los dos pilares para mí fundamentales que yo la recomendaría. Me parece fabuloso. Y luego le llamamos en 2025 que nos lo cuente. Efectivamente. Y como dice María, también es que la innovación es una carrera de fondo.
O sea, esto es ir poco a poco superando No tiene un obstáculos. comienzo y final, sino que es continuo. Lo que sí que te podrías marcar objetivos, ¿no? Para una fecha concreta de transformar la cultura de la empresa, que nosotros justamente ahora estamos en este track, de fomentar una cultura mucho más innovadora de la empresa, fomentar eventos, ¿no? Que permitan llegar a esa nueva cultura para que la innovación venga de abajo y no de arriba, etcétera. O sea, ahí yo creo que sí que hay muchas metas que marcarse. Y Cuesta más realmente una puesta en práctica de proyectos de innovación o de una cultura de innovación. ¿Es más complicado down to top o top to down? ¿Cómo es? ¿Vosotros entiendo que convivís con los dos tipos de estrategia o solo optáis por una? Sí, nosotros, bueno, en la rama de CaixaBank, como he dicho al inicio, ¿no? Tenemos las dos ramas, la de CaixaBank y la de CaixaBank Tech. En la de CaixaBank tenemos, bueno, y en el otro, la idea es fomentar las aproximaciones híbridas, ¿no? Donde hay un equipo de innovación que hace aproximaciones de arriba hacia abajo en aquellas cosas que el equipo de innovación considera prioritarias y claves, pero a la vez se fomenta el bottom-up, ¿no? De que las áreas por sí mismas hagan innovación y que el equipo de innovación no sea un stopper a esa innovación. Sí que es verdad que es muy importante tener identificadas todas las áreas de la empresa donde se está innovando para tener claro cuántos recursos se están destinando a innovación y tener todas las iniciativas un poco en el radar. Aquí sería también más bien híbrida. O sea, nosotros sí que es verdad que nuestro enfoque es más de top-down, donde, bueno, pues primero fijas los objetivos estratégicos, los retos y después vas bajando hacia las diferentes áreas para que vaya penetrando pues, en cada uno las actividades que deberían de hacer para llegar a establecer ese objetivo y cumplirlo, llevarlo a término. La parte híbrida, pues sí, nosotros contamos, por ejemplo, que aparte de que trabajamos con los sectores, con las unidades sectoriales y con los clientes, también trabajamos con los propios empleados, que ellos mismos también nos pueden identificar diferentes iniciativas, abordar, y nosotros las estudiamos también. Y cuando hemos hablado de los procesos que podría haber incubadoras, sería una excelente idea el tener dentro de la compañía, que nosotros todavía de momento no lo tenemos, esas incubadoras donde tú aceleres la idea del recurso que te haya comentado, esa idea que puede ser disruptiva en el mercado y que pues, le puedas ayudar a que sea pues, una spin-off o que se pueda desarrollar lo más tempranamente posible. Yo os escuché, aparte de que me parece apasionante vuestro trabajo, me parece también muy duro porque en realidad lo que veo es que os obliga a una actualización de contenido, de conocimiento permanente, ¿no? Realmente tenéis que, hablábamos de ChatGPT-3 al empezar, pero entiendo que necesitáis estar permanentemente actualizadas en conocimiento. ¿Cómo lo hacéis? Es decir, no sé si es con estudios, es leyendo mucho. ¿Cómo hacéis ese aprendizaje continuo? Es complicado, porque el mundo cambia muy Por rápido. Por eso, ya cada vez a más velocidad, entonces es muy complicado, entiendo. Sí, leyendo mucho, estando muy al día de todo, es complicado. A mí me gustaría, tengo muchos artículos, ¿no? Por leerme y que nunca me da tiempo de hacerlo. Pero es que además no solo me gustaría aprender más de tecnología, sino también del negocio bancario y del sector financiero, porque claro, ¿qué pasa? Que puedes saber mucho de tecnología, pero si no sabes encontrar el caso de uso donde utilizarlo, no sirve para nada, ¿no? Entonces hay que formarse y en todos los ámbitos, ¿no? Y para mí uno de los retos más grandes que veo dentro de la innovación en una empresa tan grande como la nuestra es esa unión, para los tecnólogos cuesta mucho encontrar los casos de negocio y para la gente que tiene el reto encontrar qué tecnología puede solventar ese reto, ¿no? Y esto es un reto y creo que la comunicación dentro de la empresa es súper importante y la cultura de la empresa también. Entonces, bueno, para ti es lectura, lectura y lectura, sobre todo. Lo intentamos, pero no siempre uno tiene el tiempo que querría para esto. Pilar. Yo, en mi caso, pues una parte metodológica, es muy importante estar muy al día pues, de los frameworks que hay de innovación, de los principales modelos. Estoy ahora mismo realizando un Business Program Innovation en Deusto, precisamente de todo esto que estamos hablando. Por otra parte, pues como hemos comentado aquí, mucha lectura pues, de papers, de referentes internacionales, de Gartner, Forrester, IDC y demás. Y por otra parte también
coges conocimiento en tu día a día, porque nosotros que estamos estructurados con laboratorios tecnológicos, con las diferentes tecnologías disruptivas que os he comentado antes, pues sí que en tu día a día pues vas adquiriendo diferentes conocimientos, ya no solo tecnológicos, sino también cuando haces visitas a clientes te obliga pues a estar muy al día del negocio de ese cliente para poder evidentemente hacer de traductor entre la problemática que tienen y cómo lo vas a cubrir con una tecnología concreta esa problemática. O sea, haces de traductor, ¿no? Entre el negocio y la tecnología, y eso es muy enriquecedor. O sea, está muy bien los papers, las lecturas y demás, e incluso las formaciones académicas, pero principalmente a mí por lo menos lo que me da más background profesional es mi día a día con el trabajo con mis clientes, que además somos cross, todos los sectores, y las problemáticas que nos van diciendo. Eso es apasionante para mí. O sea, el juntar esa hibridación de negocio y tecnología es muy Yo enriquecedor. creo que quien nos está escuchando hoy, si no quiere trabajar en innovación... La verdad Perdona. que es un trabajo súper bonito y lo que dice Pilar, ¿no? Del rol del traductor no es nada fácil, ¿eh? Porque la persona que sabe mucho de tecnología le cuesta expresarse en términos no tecnológicos y al revés, es decir, que es una habilidad que es muy buena de conseguir, ¿eh? Yo he sido periodista científica también, entonces entender a los científicos y traducirlo para hacer divulgación es complicado. Eso también es un poquito de traducción. Sí, sin duda. Me encanta al final lo que estabais diciendo, volvemos un poco al punto inicial, es decir, en ese itinerario de conocimiento se equilibra un poco ese upskilling que viene de estudiar y de leer con el aprendizaje continuo en el trabajo, ¿no? Yo creo que es... Ahora que ya estamos como relajados, ya estamos así como en casa, vamos a hablar de los retos, no solamente de lo positivo, que lo hemos visto claro, sino también de un poco dentro de toda vuestra trayectoria, dentro de un ecosistema muy tecnológico y por lo tanto muy masculino también hoy en día, que es el que sigue siendo. Yo no sé si os habéis visto, os habéis enfrentado a retos concretos o para vosotros ha sido sencillo llegar a la posición en la que estáis. Bueno, para mí quizás el reto más grande que he tenido en mi carrera profesional fue la tesis doctoral, ¿no? De golpe tú sales de la carrera con tu formación, etcétera, y te encuentras que tienes que proponer una idea que supere a cualquier idea que haya en el ámbito académico de un tema, ¿no? Y dices, uff, abruma, ¿no? Y nada, poco a poco vas superando etapas, ¿no? Y lo vas consiguiendo. Yo creo que recomendaría, si hay algunas chicas jóvenes que nos estén viendo, nada, que tengan confianza en sí mismas, que cualquier reto que se quieran proponer con trabajo y esfuerzo se puede hacer. Y no por ser mujeres no vamos a poder conseguirlo, ¿no? Y luego el segundo gran reto fue cuando me uní a CaixaBank, estando toda la vida, ¿no? en un ámbito muy académico. Unirte a una empresa es un cambio radical, ¿no? Porque estás súper especializado en algo muy técnico y es un tipo de trabajo muy diferente. Entonces ahí fue también un reto que bueno, agradezco a mis compañeros del antiguo equipo porque me ayudaron mucho en mi primera etapa en CaixaBank. Pero en el entorno, digamos, de tecnología en el que te has movido, ¿tú te has sentido, digamos, diferente? ¿Erais pocas mujeres? ¿Cómo era un poco ese entorno? Yo lo que me he sentido en alguna ocasión, que son pequeñas cosas que la gente no se da cuenta, pero por ejemplo, de ir a reuniones, ¿no? con proveedores, presentarnos yo y otro compañero que él era un hombre, ¿no? de la misma manera, los dos doctores, etcétera, y el proveedor inconscientemente, ¿no? al hablar de tecnología, le miraba a él, ¿no? Y son pequeñas cosas que yo creo que es muy importante ser conscientes a nivel de ser mujeres para que esto no te minven la moral, ¿no? De alguna manera, de que ser consciente de que es un sesgo, que la gente lo hace obviamente sin querer, pero que te tienes que valorar a ti mismo para que esto no te desmoralice, ¿no? Para eso estamos aquí, para contarlo. Exacto. Pilar, ¿qué retos te has enfrentado tú en tu A carrera? nivel laboral, principalmente que yo venía del ámbito tecnológico y después dar el salto hacia el negocio para ser la traductora entre ese negocio y tecnología es bastante complicado porque tienes que cambiar pues la forma de hablar, ¿no? O sea, los técnicos son muy técnicos y los de negocio son muy de negocio. Entonces, bueno, tienes que tener un ten con ten y saber traducir lo que está diciendo un técnico, que a veces es complicado porque trabajamos con una serie de tecnologías que ya de por sí no son fáciles de abordar.
y por otra parte, pues el cómo te expresas para que te entienda el negocio. O sea, eso es un reto que fue fundamental en mi carrera profesional. Y en el ámbito que estáis hablando de si somos más o menos mujeres o el que... Pues yo me paso igual que a María, o sea, aparte de que en el ámbito tecnológico, yo cuando voy a las compañías no suelo ver pues muchísima presencia de mujeres, somos la minoría, la verdad. Después sí que es cierto que cuando se habla de tecnología o alguna problemática delicada, es como que se redirige más la mirada hacia el hombre que no hacia la mujer, cuando estamos igualmente formados. O mejor, igual. Sí, también. Yo no sé si vosotras lleváis muchos años ya, en torno a 10, 15, bueno, lleváis años trabajando en entornos tecnológicos. No sé si estáis viendo un cambio de paradigma realmente en cómo se trata a las mujeres o en esos, bueno, en esos entornos que siempre han sido un poquito más masculinos, esa integración de la mujer, si ha cambiado, si nuevas generaciones se ve de forma diferente o creéis que sigue siendo parecido a como era hace 10, 15 años. A ver, solo el 30% aproximadamente son mujeres en el ámbito de innovación, trabajan en innovación a nivel mundial. Y yo creo que a pesar de que se han dado grandes pasos, ¿no?, en la inserción de la mujer en los ámbitos científicos y tecnológicos, queda muchísimo por hacer. O sea, yo creo que partiendo de la base de la formación, a los chicos de estudiantes de primaria o secundaria, donde creo que es muy importante ahí pues que los mentores, los profesores, que son sus referentes, pues que los mensajes que den pues queden libres de estereotipos, ¿no?, de género, o sea, que no estén ni masculinizados ni feminizados, que si una carrera en base a al potencial que tiene un alumno lo tienen que enfocar hacia el ámbito tecnológico, pues que no sea algo de hombres o de mujeres, sino que el que tenga el potencial, que lo haga, que les incentiven y que les ayuden, ¿no?, en ese recorrido. Y también en el ámbito familiar es muy importante que las actividades o tareas que se hacen en el día a día, aunque se hagan inconscientemente, es como que las mujeres en la cama, en la compra o las cosas de la casa, los hombres el bricolaje, la mecánica y no sé, ¿no? Es como, eso también tiene que cambiar y al final yo creo que las personas, fuera ya del género, pues tenemos, no sé, nuestros ámbitos de actuación que nos gusta, en lo que queremos desarrollarnos, y creo que nos tenemos la unidad familiar que fomentar lo que realmente quiera, ¿no? La persona en sí. O sea, si la mujer quiere enfocarse al ámbito tecnológico, ¿por qué no? O al ámbito de la mecánica, ¿por qué no? O sea, que les ayude, ¿no? Sí. Yo creo que generar modelos es una de las razones por las que estamos hoy aquí también, para que se vea realmente cómo sois mujeres profesionales con unas carreras espectaculares y en entornos tecnológicos. Y otro tema que hablabas tú ahora, Pilar, que es el tema de la mentorización. Yo no sé si vosotros desarrolláis una mentorización, si os parece que es una herramienta válida realmente para tratar también de formar, ayudar a nuevas generaciones, o quizás os parece que es un poquito sectorizar. No sé cómo lo veis. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque es verdad que hay mucha menos representación femenina en el sector tecnológico, y esto es una realidad, y esto conlleva que las mujeres tenemos que afrontar muchos retos, ¿no?, que los hombres no tienen que afrontar. Entonces, que nos den una ayuda en programas de mentorización de este tipo, yo no creo que sea sectorizar, sino simplemente dar un empujón, ¿no?, para que estas pocas mujeres que llegan a este tipo de carreras tecnológicas ayudarles, ¿no?, a también poder acceder a puestos de más responsabilidad, a puestos directivos, que ahí aún hay menos presencia femenina, ¿no? Y esto es muy importante. Y yo creo que al final, si queremos atraer más chicas al sector tecnológico, hay muchas acciones ya, pero que se centran también, muchas de ellas, en la juventud. Es decir, cuando las niñas o las chicas tienen que entrar en la universidad, ¿no?, fomentar que escojan carreras tecnológicas. Pero yo creo que como sociedad llevamos sesgos desde la infancia muy, muy temprana. Es decir, en muchas familias, ¿no?, si vas a una librería y compras dos libros para Navidad, y uno es de pintura y el otro es de planetas, muchas veces, si hay dos primos y uno es chica y otro es chico, el de planetas va a ir al chico y el de pintar
a la chica, ¿no? Y esto al final lo que hace es fomentar las habilidades creativas a las niñas y las habilidades científico-técnicas a los chicos. Y yo creo que es algo que se arrastra desde la infancia temprana, ¿no? Y yo creo que es ahí donde deberíamos empezar a concienciar, ¿no? Y también ha habido mucha concienciación, ¿no?, en que el hombre tiene que ayudar en las tareas del hogar, etcétera, etcétera. Pero creo que hay mucho menos, ¿no?, en concienciar que las mujeres también pueden cambiar una rueda de un coche o pueden hacer tareas de bricolaje, etcétera, ¿no? Y en este ámbito nos está haciendo concienciación y yo creo que es algo súper importante para que luego las niñas, ¿no?, que les puede llegar a gustar eso, no se vean limitadas en sus carreras profesionales. No puedo estar más de acuerdo. Y es un poco el entorno de lo que decías tú antes, ¿no? También empezar desde el entorno familiar también. Exacto. De hecho, para que os hagáis una idea, a nivel de indicadores, las mujeres... Datos, nos gustan los datos. ¿Dónde están? Estamos totalmente infrarrepresentadas en carreras STEM. O sea, están de alumnos, son mujeres 12.000 alumnas frente a 37.000 alumnos. O sea, como vemos claramente, estamos totalmente infrarrepresentadas y ahí, evidentemente, por tu pregunta, la contestación es que evidentemente sí, hay que tener una mentorización activa para que las niñas, lo primero, que capten, ¿no?, la atención de esas niñas que están en dudas y que realmente pues, pueden ser buenas en una carrera de ámbito tecnológico. Y por otra parte, que también si los mentores pueden llegar a ser mujeres, mucho mejor, porque al final también lo que buscamos cuando somos pequeños o nos inspira una profesión, pues son el inspirarnos, ¿no?, en alguien. Entonces, bueno, pues si esas mentoras no solo están para captar, para desarrollarlas, ¿no?, como profesionales, para enfocarlas a una carrera técnica, también que sirvan de imagen de lo que pueden ser ellas de cara a un futuro. O sea, para mí es fundamental, ¿no?, que estén ahí, que nos representen. Sí. ¿Hacéis mentoring activo vosotras? Yo tengo la suerte que CaixaBank Tech tiene un programa de mentoring femenino qué bueno. y la verdad que me han incorporado en este programa. Tengo un mentor, es un hombre, pero es encantador. Tengo mucha Me suerte. encanta el pero, es encantador. No, en el sentido de que un poco lo que decíamos, ¿no?, que también tener una persona que se haya encontrado con los problemas de las mujeres es importante. Pero bueno, es un mentor extraordinario y yo estoy muy contenta de este programa. Creo Hombre, que es algo muy importante. Mentoring reglado dentro de la empresa me parece muy buena noticia. ¿Vosotros, Pilar, tú haces...? Sí, bueno, yo estuve en un programa de High Potential en el cual sí que teníamos mentorización experta, pues para enfocar dentro de tu trayectoria profesional tu verdadero potencial para aportar el mayor valor posible a tu compañía. Y eso al final lo ves, que realmente es necesario que esté ahí esa persona, ¿no?, que lo que tú no ves, pues te lo puedan hacer ver y que mejores incluso pues tu skills o ciertas habilidades que a lo mejor pensabas que no tenías y que, bueno, pues con el hecho de hablar con esta persona y ponerte numerosos ejemplos, pues bueno, te va poniendo unas tesituras que dices, pues mira, pues sí, tenía esta habilidad y no lo sabía. Y entonces cuando también la aplicas a nivel profesional, o sea, para mí es muy enriquecedor tener un mentor que esté contigo en tu trayectoria profesional en determinados momentos. Yo estoy tan a gusto hablando con vosotras que me he olvidado de que había gente. Entonces, yo no sé, Ana, si tenemos preguntas, ¿verdad? Online. También para los que estáis aquí, ¿eh? Pues como tenemos muchos online, les vamos a dar paso. Pero me he olvidado del resto, perdón, ¿eh? Estoy aquí con el café a gusto. ¿Se oye? Xavi nos pregunta que qué tecnologías emergentes creéis que van a ser relevantes para los próximos años, además de la inteligencia artificial. Por supuesto. Pues por supuestísimo la cuántica, las tecnologías cuánticas. La tecnología cuántica engloba 3 áreas diferentes, que sería la computación cuántica, que principalmente en los ámbitos de optimización y simulación ya se pueden ir haciendo cosas en negocio. Está la sensórica cuántica y la securización cuántica, ¿vale? Que habréis hablado oír de lo que sería criptografiar tus datos, ¿no?, para que no te rompan tu barrera de seguridad y no esnifen tus datos. Lo que hace la cuántica es una mejora de lo que ya está haciendo la inteligencia artificial y de aquí a 5 años
aproximadamente, donde la tecnología ya ha avanzado exponencialmente. Principalmente el motivo son los qubits que tienen los ordenadores y el ruido que tienen cuántico los ordenadores, pues se podrán hacer muchísimos proyectos en cuántica que superen totalmente la inteligencia artificial, las capacidades de la inteligencia artificial. Para mí es la cuántica. Yo recalcar, ¿no?, que una de las grandezas que tiene la inteligencia artificial es que es recalcable, ¿no?, desde que sale una innovación en un artículo académico por un investigador de Stanford o de donde sea, hasta que eso llega a la empresa, la gracia que tiene la inteligencia artificial es que es muy poco tiempo. O sea, enseguida lo puedes poner en entornos productivos y para mí esa es una de las bondades de esta tecnología. Quantum va a ser algo súper disruptivo. Empiezan a haber ya casos de uso, ¿no?, que se empiezan a poner en entornos productivos, pero yo creo que es una tecnología en que cuesta mucho más madurar los proyectos, ¿no? Entonces, aquí hay una gran diferencia también. Un ámbito donde vemos muy relevante en el banco es toda la tecnología del blockchain. Nos va a impactar seguro porque va a haber una nueva regulación en todo el ámbito de identidad digital soberana, es decir, que los usuarios sean los owners de sus datos en un wallet, ¿no?, y que puedan controlar ellos esos datos, dar permisos a quien quieran, ¿no?, a sus datos personales, etcétera. Y lo vemos súper relevante. Estas yo creo que son las más importantes. Judith nos pregunta si les parece que las políticas de igualdad podrían contribuir favorablemente a una mayor integración de las mujeres en las áreas de finanza y tecnología. Sí, o sea, yo creo que es clave fomentar el puesto de las mujeres en este tipo de ámbitos y crear todo tipo de iniciativas y políticas que nos permitan fomentar un acceso mayor de mujeres es muy primordial, tanto en finanzas como en tecnología. Sí, permitir esa visibilidad, ¿no?, de las mujeres. Yo creo que tenemos poca visibilidad en este ámbito, en el ámbito principalmente tecnológico y de innovación, y gracias a este tipo de eventos y gracias a determinados talleres que se puedan realizar y poner, ¿no?, o sea, ponderar la mujer en este tipo de ámbitos es vital y es clave, pues, para que también las empresas cambien, ¿no?, de esa cultura empresarial y que bueno, pues que también haya un balance de directivos con directivas, que también es importante. Vale, y en principio solamente eso, dar en general la enhorabuena por la trayectoria de las dos ponentes y poco más. Los aquí presentes también, podéis preguntar. Si no, ya para ir un poco hacia el final, a mí me gustaría que si una chica joven de 17, 18 años que os esté escuchando y que evidentemente solo va a querer trabajar en innovación, ¿qué le diríais? ¿Qué itinerario debe hacer? Porque yo soy jovencita ahora y digo, jo, quiero trabajar en innovación. ¿Por dónde empiezo? Estudio una ingeniería, estudio física cuántica. ¿Qué tengo que estudiar? Luego, creo que queda claro un poquito el upskilling de cómo tienes que ir adquiriendo conocimiento y cómo también dentro de la propia empresa vas adquiriendo conocimiento. Pero alguien joven que quiera estar donde estáis vosotras, ¿qué recorrido, digamos, le recomendaríais que puede hacer y qué le recomendaríais además? Es que no te sé decir si hay un recorrido único para llegar a innovación, ¿no? Porque un poco como decía Pilar, dentro del área de innovación, ¿no? Yo en concreto estoy en la parte tecnológica, en la parte de innovación tecnológica, pero también hay otro equipo de innovación en el banco, ¿no?, que gestiona también todas las prioridades del banco en el ámbito de innovación. Entonces son perfiles totalmente diferentes al nuestro, gestionan todos los proyectos con Open Innovation, etc. Entonces yo creo que hay muchos caminos para llegar a trabajar en innovación. Yo creo que es importante, ¿no?, que las generaciones jóvenes tengan muy claro el objetivo, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos cuando somos jóvenes es que no tenemos muy claro dónde queremos llegar. Entonces, tener esa reflexión hecha ya es mucho, ¿no? Y creo que sabrán encontrar el camino para llegar donde quieren llegar. Pilar. A ver, me sumo con María respecto a que hay muchos caminos de llegar, porque incluso hay gente de ámbitos de carreras que no son eminentemente técnicas, que también están trabajando con nosotros.
O sea, que también hay otros caminos, pero yo les diría pues, que principalmente cojan una carrera de STEM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, con la cual ya desarrollas una base tecnológica importante para poder enfocarte pues, o trabajar con este tipo de tecnologías disruptivas y después hacer pues, un programa de especialización, si es de innovación que los hay, o si son de tecnologías concretas que tú quieras trabajar, como la inteligencia artificial, pues también hay programas específicos que te ayudan a tener ese conocimiento y base tecnológica suficiente como para que te contraten, ¿no? en este ámbito. Por otra parte, pues sería ya una vez que estén en un trabajo concreto desarrollando las habilidades que tienen en un ámbito, en este ámbito científico-tecnológico, pues bueno, ya es la especialización, es hacia donde quieres tú poner foco para avanzar como profesional. Porque lo que decimos, tú cuando ya tienes una ingeniería y estás ya metido en el ámbito tecnológico, o bien desarrollando portfolio innovador, o bien trabajando, desarrollando proyectos en inteligencia artificial u otra tecnología, o bien estando con clientes con un software que tienen ellos, con una tecnología. Está muy bien, pero después si tú quieres avanzar en tu carrera profesional te tienes que poner metas y objetivos claros. Lo primero, hacia dónde vas para especializarte más, porque siempre al final nosotros estamos en innovación, pero si nos queremos especializar más sobre un ámbito, un campo concreto dentro de innovación, que lo hay, que además lo hemos estado hablando antes María y yo, no es lo mismo estar en innovación y estar más enfocado, como hemos dicho antes, oye, pues quiero estar enfocado en el ámbito de aceleración de startups. Quiero estar enfocado en el ámbito de Open Innovation, quiero estar enfocado en hacer innovación empresarial. No es lo mismo, entonces una vez que ya estás en tu puesto de trabajo, eres tú mismo el que decides dónde poner foco y en todo lo que hemos dicho hay formaciones muy buenas en universidades de relevancia con las cuales tú puedes desarrollarte profesionalmente de una forma bien. Sí, y si miráis ahora a esa chica de 17, 18 años que vaya a empezar a estudiar una carrera STEM, por ejemplo, ¿creéis que lo va a tener quizás un poco más fácil de lo que lo habéis tenido vosotros? ¿Creéis que tiene más modelos? ¿Creéis que va a tener un poco más apoyo o igual un entorno menos masculino? ¿O creéis que no ha cambiado tanto y que va a seguir por el mismo camino vuestro? Habéis contado muy pocos problemas, yo lo voy a respetar, pero hay en un día a día. A ver, yo creo que hay más conciencia social en este ámbito. Han pasado ya varios años, ¿no? Desde que yo empecé la carrera y sin duda hay mucha más conciencia social de que hay que ampliar, ¿no? los ratios de mujeres en las carreras STEM. Y creo que esto debería haber contribuido a que sea un poco más sencillo. Sin duda queda mucho por hacer, pero quizás estaría bien en las próximas sesiones tener una persona más joven, ¿no? que nos cuente también y ver un poco las problemáticas actuales. Pues yo creo desgraciadamente que la generación actual se van a enfrentar a las mismas problemáticas que nosotros porque queda mucho por hacer, por madurar esas políticas sociales de inserción de la mujer en el ámbito tecnológico. También ese cambio cultural de que si tenemos la misma formación, tanto hombres como mujeres, pues que den el mismo peso, ¿no? Incluso en los sueldos, que no hemos hablado de ello, en las subidas o promociones, que también tengan en cuenta que si tenemos y contamos con las mismas habilidades, capacidades y conocimientos, pues que si somos iguales en todo, pues no somos iguales ni en los sueldos ni en las subidas profesionales. Y también pienso, yo no soy madre, pero pienso que, no sé, en toda mi trayectoria profesional, yo he visto directivas muy brillantes que cuando han tenido un hijo lo han tenido bastante complicado volver a reinsertarse y tener el mismo puesto con el mismo peso específico. Eso es muy triste porque al final nosotros nos formamos durante toda nuestra vida para llegar a un puesto en concreto y cuando llegas y por el hecho de ser madre, pues lo tienes después más complicado el volver a reinsertarte en tu propia compañía y desarrollarte de la misma forma que lo estabas haciendo antes. Entonces de eso no se habla, pero es interesante el tenerlo como foco de punto de mejora. Yo creo que sí se ha empezado a hablar, lo que nos ha empezado es a tomar
digamos, medidas para evitarlo, pero creo que por lo menos se ha empezado a hablar. Eso es así. Lo mismo que el otro tema que tú hablabas, que me parece fundamental y que yo os lanzo la pregunta, que no tiene que ver con vuestras empresas ahora mismo, pero yo no sé si en el entorno de mujeres que tenéis alrededor profesionales sí que veis realmente todavía que se mantiene esas diferencias salariales y ese techo de cristal, que las estadísticas y las cifras siguen arrojando que sí que sigue habiendo una diferencia. Yo en mi actual empresa no, o sea, afortunadamente nos han dado bastante relevancia. De hecho, yo puedo hablar por mi propia experiencia. Hace 2 años nos cogí en un programa, como os digo, de High Potential, de entre los que se pretendía que 20 de los que estábamos en ese programa fueran la mitad mujeres directivas. O sea, que ahí sí que nos han dado las mismas oportunidades que a los hombres para poder ascender, ¿no? Y tener la misma categoría, incluso sueldo profesional. Pero si me remito a mis anteriores trabajos en toda mi trayectoria profesional, sí que ha habido pues desajustes en torno a tanto, como decimos, salarios, promociones y también por lo que me han comentado compañeras, pues eso, tener un puesto, y cuando ya han sido madres, pues lo primero es complicado, yo creo, que hacer esa conciliación familiar, que también es interesante establecer políticas dentro a nivel interno de tu compañía que puedan pues el poder, ¿no? Hacer equilibrios, que yo no sé cómo lo hacen de verdad. Yo, las mujeres que tenéis hijos, felicidades, porque es un plus adicional, ¿no? Como profesional, porque tienes que tener ese equilibrio, ¿no? De tu vida familiar con tu vida profesional, ser igual de eficiente y ocuparte pues de ese extra, ¿no? De los hijos, la casa y demás. Y bueno, pues que en ese aspecto deberían de hacer foco las compañías para ponérselo un poquito más fácil a las mujeres para que sigan desarrollando de forma muy eficiente su trayectoria profesional. María. Sí, yo en este ámbito también me considero una afortunada, ¿no? Porque estoy en el equipo de innovación que me permite aprender día a día, y además estoy en una empresa extraordinaria, ¿no? Donde tiene muy presente las medidas de conciliación familiar. Tenemos 3 días de teletrabajo a la semana, lo cual ayuda mucho. Y además, en mi caso personal, yo tengo un niño, estoy en esa situación, ¿no? Que comentabas, Pilar, tengo un niño de 2 años y estoy haciendo una reducción de jornada. Son totalmente comprensivos con la situación y intentan, en la medida de lo posible, siempre respetar mis horarios, y realmente lo agradezco muchísimo. Y sí que es verdad que a nivel social, a nivel global en España, queda mucho por hacer en este ámbito, ¿no? De ayudar, ¿no? Medidas que fomenten mucho más la conciliación familiar y a la vez ayudar a que las mujeres tengan muchos más cargos directivos, ¿no? En nuestro ámbito, como somos pocas mujeres ya de entrada, parece normal que seamos pocas mujeres en cargos directivos, pero es que leyendo en prensa, ¿no? Ves que, por ejemplo, en el ámbito médico, donde hay muchísimas mujeres que son médicos, la gran mayoría, en cargos directivos en los hospitales tiende a haber muchas menos, ¿no? Y aquí sí que realmente yo creo que es mucho más preocupante. Obviamente en todas las empresas es importante, ¿no? De que haya esa paridad y esa diversidad, porque la diversidad siempre suma. Y es muy importante. En mi ecosistema hay muchas más mujeres periodistas que hombres y no llega a un 20% de mujeres directivas en medios de comunicación. Hoy terminamos reivindicativas. No puedo más que agradeceros. Yo espero que todos hayáis disfrutado tantísimo como he disfrutado yo hablando con vosotros, con vosotras, entendiendo mucho más y aprendiendo muchísimo de innovación y aprendiendo de vosotras, de vuestra evolución, de cómo habéis llegado hasta aquí. Yo os agradezco especialmente el que os hayáis abierto y hayáis contado, digamos, un poquito más vuestra vida, que sé que no es cómodo, pero que, bueno, como os decía, yo creo que forma parte un poco de nuestro compromiso por esas nuevas generaciones a las que, bueno, tenemos que poner esos modelos sobre la mesa. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.